La Iglesia Bautista El Divino Salvador de Monterrey, Avenida Gonzalito 610 Sur, Colonia San Jerónimo, aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Teléfonos 83 46 32 78 y 83 33 22 12. Te invitamos a visitarnos en el nombre del Señor, Cristo Jesús. Jesús clamó y dijo: Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Muy buenos días, amigos y hermanos. Sean todos bienvenidos a una emisión más de su programa Ventana de Esperanza. 25 minutos que pueden cambiar tu vida. Como cada sábado les saluda muy cordialmente Georgina Flores a nombre de la Iglesia Bautista El Divino Salvador. Los invitamos a que se queden con nosotros para escuchar el mensaje que nos tiene preparado el hermano Rafael Mercado Solís, el cual lo ha titulado Lávate y serás más limpio. A partir de este momento estamos listos para recibir sus peticiones de oración. Llámanos en cabina al 81 83 75 551 y al 81 83 75 555. ¿Necesitas que oremos por ti? Escríbenos al WhatsApp 811-782-9858. Amigos y amigas radioescucha, en esta hora me permito compartir con ustedes lo que dice la Biblia en el libro de los Proverbios, capítulo 16, el versículo 16 dice así: Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El versículo 22 nos añade: Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Y concluyo compartiéndote el versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. A las personas que alcanzan un nivel extraordinario de fama y reputación mientras están vivas, suele llamárseles una leyenda en su propio tiempo. Un amigo mío que jugaba béisbol profesional dice que conoció a muchos en el mundo de los deportes que eran solo una leyenda en su propia mente. La soberbia suele distorsionar nuestra forma de vernos, mientras que la humildad brinda una perspectiva realista. El escritor de Proverbios en el capítulo 16 que les acabo de compartir, escribió en el versículo 18: Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Vernos en el espejo de nuestra propia importancia, amigos y amigas radioescucha, refleja una imagen distorsionada. El antídoto para el veneno de la arrogancia es la humildad verdadera que procede de Dios. Dice el versículo 19, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, es decir, el mismo Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por favor, no se aparten de esta frecuencia y juntos reflexionemos en lo que dice la Biblia. El reto de hoy, amigo y amiga radioescucha, es que tú estés dispuesto a presentarte delante de Dios en humildad para ser lavado y serás más limpio. Les recuerdo que la Iglesia Bautista El Divino Salvador tiene a su disposición un número de WhatsApp donde pueden enviarnos mensajes si tienen algún motivo de oración. 811-782-9858. Contáctanos en cabina al 81 83 75 551 y al 81 83 75 555. Síguenos en nuestras redes sociales. Dale like a nuestra fanpage www.facebook.com/ibets.mty. Síguenos en Instagram. Nos encuentras como ibetsmty y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Ibets Compartiendo Vida. Sin más preámbulos, cedo el micrófono a mi hermano Rafael Mercado, a quien agradezco su participación en este programa. Bienvenido, hermano Rafa.
Muy buenos días, hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Doy muchas gracias a nuestro Dios por la bendición de compartir su palabra con todos ustedes. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, encontramos la historia de un hombre llamado Naamán. Aunque su aparición en la Biblia es muy breve, este personaje del Antiguo Testamento, Naamán, fue recordado por el mismo Señor Jesucristo en Lucas 4:27, cuando dijo: «Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio». El Señor Jesús dejó muy en claro que ningún profeta es aceptado en su propia tierra, ni es honrado por su propia gente. Pero la gracia y el perdón que Él ofrece no está limitado a un pueblo, raza o nación en particular, o para cierto tipo o perfil de persona, sino para toda la humanidad. Por eso Juan escribe en el capítulo 1, versículos 11 y 12, «A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Subrayamos a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Jesucristo y confesarlo ante el mundo como nuestro único y suficiente Salvador. En 2 de Reyes capítulo 5 versículo 1 dice que Naamán era un soldado de élite. Poseía el rango militar más alto. Naamán, general del ejército del rey de Siria. Esto significa que no solamente era un gentil, un pagano, sino también era el enemigo número 1 del pueblo de Dios. Era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: «Si rogase mi señor», es decir, Naamán, «al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra». Versículo 4, entrando Naamán a su señor, es decir, al rey de Siria, le relató diciendo: «Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel». Y le dijo el rey de Siria: «Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel». Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Versículo 6, tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: «Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envié a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra». Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: «¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí», dijo el rey de Israel. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: «¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel». Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio». Y Naamán se fue enojado diciendo: «He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio?». Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: «Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio?». Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: «He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra,
sino en Israel. En el relato bíblico que acabamos de leer se nos presenta a Naamán como un hombre que tal vez pudiéramos decir que no le hacía falta nada. Era el personaje más importante del ejército, valeroso, miembro de la primera línea de ministros de la nación siria. Era de muy buena posición económica, tenía muchos bienes, oro, plata, vestidos, sirvientes personales, lo leíamos ahí en el texto. Tenía acceso directo al rey porque dice que Naamán entró a donde estaba su señor. No necesitaba de intermediarios ni necesitaba agendar ninguna cita para hablar frente a frente con el rey. Gozaba de una posición privilegiada y el rey, dice el texto, sentía mucho aprecio por Naamán, lo tenía en alta estima. A simple vista pudiéramos decir que Naamán era el hombre modelo. Pero más allá de todas sus cualidades físicas y materiales, al final del versículo 1 leemos un dato acerca de Naamán que lo cambia todo. Y es que Naamán era leproso. Padecía de esta terrible y en la mayoría de los casos incurable enfermedad de la lepra. No sabemos, porque no lo dice el texto, si era públicamente conocida su condición de lepra o si fuera que tal vez lo podía ocultar debajo de su ropa y que solamente el círculo más allegado lo supieran. Pero cualquiera que fuera el caso, vemos en Naamán la imagen de un hombre en el exterior, pero otra completamente diferente en el interior. La lepra avanzaba día con día y por más recursos materiales, poderes e influencias de las que Naamán gozaba, no había absolutamente nada que pudiera hacer para parar esta enfermedad que tarde o temprano lo llevaría a la muerte. No lo dice el texto, pero pudiéramos pensar que Naamán ya había intentado por todos los medios a su alcance, que eran muchos, curarse de esta terrible enfermedad. Pero todos sus esfuerzos hasta ahora habían sido en vano. Y es que en la Biblia el pecado es simbólicamente representado a través de la enfermedad corporal de la lepra. Cuando vemos los efectos físicos de la lepra, los podemos asemejar a lo que la enfermedad del pecado hace también en nuestro espíritu. En fases avanzadas, la lepra produce ceguera, llagas, laceraciones profundas y amputaciones. También afecta los órganos internos de quien la padece. Ataca el sistema nervioso central, produciendo insensibilidad, falla sistémica y hasta la muerte. La lepra es una enfermedad altamente contagiosa, por lo que los enfermos tienen que estar aislados, marginados y alejados de las demás personas para no ser contagiadas. Así que los padecimientos de una persona con lepra no solo se limitan al plano corporal, sino también produce graves afectaciones en el estado emocional del que la padece y también de sus familiares, de sus seres queridos. Vemos entonces que el pecado produce los mismos efectos en el espíritu que la lepra produce en el cuerpo. El pecado, así como la lepra, nos ciega a la realidad pecaminosa en que vivimos. El pecado, así como la lepra, nos desfigura, nos vuelve irreconocibles. El pecado, así como la lepra, nos vuelve insensibles a las cosas espirituales. Naamán era un caso triste, era tan famoso, tan importante, tan rico, y sin embargo era un leproso. Pero no creo que su historia sea tan triste como la de muchos hombres y mujeres en la actualidad que padecen de la lepra espiritual y no lo saben o no lo quieren saber. Cuando se le preguntó al famoso médico y científico escocés James Simpson cuál había sido su mayor descubrimiento, él respondió con esta frase: que soy un pecador y que Jesucristo es mi Salvador. Tal cual, este es el descubrimiento más importante que cualquiera puede hacer. Antes de que Naamán pudiera curarse, tenía que saber que él mismo era leproso. Tenía que enfrentarse a la realidad de su enfermedad y hacer algo al respecto. Antes de que tú y yo podamos ser limpiados, debemos saber que somos pecadores. Sin eso, nunca puede haber ninguna curación para nosotros.
La curación de Naamán vino a través del simple testimonio de la joven sierva. Qué contraste tan marcado vemos entre la persona de esta muchacha y el mismo Naamán. Esta muchacha no tenía poder, ni estatus, ni fama. De hecho, ni siquiera sabemos su nombre. Pero ella tenía fe en Dios y testificó acerca de su fe. Eso es realmente todo lo que Dios esperaba de ella. Y toda la historia depende de esta sencilla palabra de testimonio. La curación de Naamán es un maravilloso ejemplo del poder y de la misericordia de nuestro Dios. Pero nunca hubiera pasado sin la valentía de esa desconocida sierva israelita que pronunció una palabra de testimonio del poder y la gracia de Dios. Así que Naamán se fue y finalmente se pone en contacto con el profeta Eliseo, de quien escucha estas palabras a través del mensajero que le dice: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. El Evangelio es siempre tanto una palabra de mandato como una palabra de promesa, como esta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ve y lávate y serás limpio. Pero este mensaje, por más simple y directo que sea, es ofensivo para el orgullo humano. Esa es realmente la última y más fuerte barrera para la salvación. No solo nuestro pecado, que como la lepra necesita ser limpiado, sino nuestro propio orgullo que se niega a aceptar ser perdonado y limpiado por Dios. A pesar de su terrible enfermedad, Naamán se sintió ofendido por la palabra del profeta. Su ira se debía a un ego herido. Después de todo, él tenía grandes expectativas en cuanto a la manera que sería su acto de curación. Eliseo ni siquiera se presentó en persona. Tuvo el descaro de simplemente enviar un mensajero, pensaba Naamán, y el mensajero le dijo: ve a lavarte al río Jordán. Naamán había esperado que Eliseo viniera con oraciones muy solemnes y gestos dramáticos e invocaciones formales, algún tipo de ceremonia elaborada acorde con su rango. El mensaje tan simple y directo de Eliseo claramente no empataba con el sentido de importancia personal de Naamán. Así que Naamán estaba enojado por lo que parecía ser una demanda irracional, una orden denigrante. Si lo que necesitaba era un baño, Naamán podía haber tenido uno mejor allá en su casa en Damasco. Y es, en cierto sentido, pues tal vez tenía razón. El río Jordán estaba lodoso, mientras que los ríos de Damasco corrían cristalinos. El mensaje del Evangelio parece absurdo para las personas perdidas. En 1 Corintios 2:14 leemos que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Eso viene de otro mundo, y los que pertenecen a este mundo nunca podrán entenderlo o aceptarlo, a menos de que Dios les abra la mente y el corazón para recibir esa verdad, la única verdad que los hará libres. Naamán se enojó por el mandato del profeta y le pareció una locura, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, leemos en 1 Corintios 1:25. Hoy en día se ofertan a nuestro alrededor muchas fuentes alternativas para la salud espiritual. Al igual que Habaná y Farfar, los ríos de Damasco, estas alternativas parecen mucho más atractivas que el verdadero camino del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Pero la pregunta no es cuál alternativa es la menos ofensiva para la mente y el corazón de los hombres. La pregunta es: ¿de qué manera se puede curar la lepra? Naamán encontró la respuesta solo cuando venció su orgullo. Se tragó su ira y se humilló a sí mismo para creer en la promesa de Dios y obedecer su mandato. Naamán había llevado consigo un gran tesoro a Israel para pagar por su curación: oro, plata, vestidos finos, pero todo el oro del mundo no podía comprar lo que él realmente necesitaba. No hay precio que podamos pagar por la limpieza del pecado. De hecho, Dios quiere algo más precioso que eso. Él quiere que nos acerquemos a Él, que nos humillemos, que nos arrepintamos genuinamente de nuestros pecados para disfrutar del perdón, del amor y de la gracia que solamente Él nos ofrece.
Naamán no pudo hacer eso en Siria. No encontró dioses con minúscula ahí en Siria para curarlo. Así tampoco nosotros podemos ser sanados y salvados en ningún otro lugar, sino solamente al pie de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No podemos comprar el perdón a ningún precio, pero podemos recibirlo gratis si nos humillamos y somos lavados en su sangre preciosa. Para cerrar este mensaje quiero decirte que todos nosotros somos Naamán. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3 que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. El mensaje del Evangelio es directo y claro, así como fue dado a Naamán. Ve y lávate y serás limpio. Así el mensaje en esta hora es: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Habrá alguien que así como Naamán se reconoce a sí mismo un enfermo espiritual? Tal vez todo parezca estar bien en el exterior, pero tu interior cuenta una historia diferente. ¿Habrá alguien que, así como Naamán, no ignore el mensaje que traerá curación y salvación para tu alma? ¿Habrá alguien que esté decidido con la ayuda del Espíritu Santo de Dios a derribar los prejuicios de la soberbia, el orgullo propio y venir a los pies de Cristo? Si tú eres esa persona, te invito a que hagas esta oración de todo corazón y le digas al Señor estas palabras. Padre, vengo a ti en el nombre de Cristo Jesús, reconociendo que soy pecador. Reconozco que he hecho lo malo ante tus ojos y te he despreciado. Hoy te pido perdón y me arrepiento de mis pecados. A partir de este momento pongo mi fe en tu Hijo Jesucristo y le acepto como mi único y suficiente Salvador. Creo en mi corazón que Él se entregó a sí mismo y dio su vida para salvarme. Su sangre derramada en la cruz es poderosa para perdonarme y limpiarme de mis pecados. Creo que Él resucitó al tercer día y hoy vive y reina en el cielo a tu diestra para siempre. Y porque Él vive desde este mismo instante, yo también tengo la seguridad de vivir eternamente en tu presencia cuando mis días terminen aquí en la tierra. Toma, oh Dios, el control de todos los aspectos de mi vida y a partir de este momento guíame con el poder de tu Espíritu Santo para amarte, seguirte y servirte todos los días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor, que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca. Muchas gracias, hermano Rafa, por este mensaje y damos gracias a Dios por la exposición de su palabra. ¿Y tú, amigo y amiga radioescucha, has decidido aceptar al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Hiciste la oración de aceptación a Jesús en la que te dirigió el hermano Rafael? Compárteme por favor tu decisión. 811-782-9858. En cabina 81 83 75 551 y al 81 83 75 555. Dice la Biblia en el libro del Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad.
Amigo y amiga redescucha, no dejes pasar esta oportunidad. Nuestra mayor oración es que hoy hayas decidido ser lavado y ser limpio delante de Dios. Mañana domingo todos cordialmente invitados a nuestro culto de adoración, presencial y virtual por la mañana a las 11:15 y por la tarde. Tú puedes seguir todas nuestras transmisiones en vivo en www.facebook.com/ibets.mty. Te esperamos con toda tu familia. Los niños tienen sus propias actividades mientras los jóvenes y adultos atienden el culto de adoración. Los esperamos a todos presencialmente. Comparto nuestra ubicación. Avenida Gonzalitos 610 Sur, Colonia San Jerónimo, en Monterrey, Nuevo León, México. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como IBETS Compartiendo Vida. Dale like a nuestros videos y comparte con familiares y amigos. También recuerda seguirnos en Instagram, IBETS MTY, y cualquier duda respecto a nuestras actividades, llama o escribe al WhatsApp 811-782-9858. Agradecemos a todos ustedes su compañía. Esta ha sido una presentación de la Iglesia Bautista El Divino Salvador y su programa Ventana de Esperanza. 25 minutos que pueden cambiar tu vida. Los esperamos el próximo sábado si Dios quiere. Yo soy Georgina Flores y deseo que Dios te bendiga.